¿Qué tal, querido pueblo? How are you all, my dear people? ¿Cómo están ustedes? How are you doing? Bueno, acá seguimos tratando de edificarnos en la palabra de Dios Here we keep trying to edify ourselves in the Word of God y la revelación del Espíritu Santo. and the revelation of the Holy Spirit. El tema de hoy The topic of today es Dios estaba en Cristo, is God was in Christ. porque eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Because that's what's written in the Word of God. Pero recapitulando un poco But just for a little recap, los mensajes anteriores, last messages, porque todo tiene su conexión. because everything is connected here. Hace dos mensajes anteriores, A few messages ago, el tema era conociendo la verdad, the topic was knowing the truth. porque mucha gente piensa que la verdad es un determinado grupo religioso, Because many people think that truth is a determined religious group, la verdad es una determinada doctrina that the truth is a doctrine o una determinada corriente filosófica o teológica. or just a philosophical thing or theological thing. Pero no, la verdad nos enseña la palabra, es una persona. But it isn't, and the Word of God teaches that the truth is a person, Y esa persona es Jesucristo. and that person is Jesus Christ. Jesucristo no dijo yo tengo una verdad. Jesus didn't say, I have a truth. Preste atención bien a sus palabras. Pay attention to his words. Él dijo yo soy la verdad. He said, I am the truth. Esto es muy importante And this is really important porque desde aquí podemos ver because from here we can see cuando el Espíritu Santo nos alumbra when the Holy Spirit enlightens us, que es Dios mismo que está hablando a través de Jesús. that is God himself who is speaking through Jesus. Y siguiendo en el otro mensaje subsiguiente, On the next message, hablamos acerca de el momento en que Jesús we talk about the moment in which Jesus tiene una conversación con dos de sus discípulos especialmente, had a conversation with two of his disciples, aunque estaban todos presentes. even though they were all there. Es un pasaje que se encuentra allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. And that passage is on John chapter 14. Y en esta interacción que tiene Jesús And this interaction that Jesus had con estos dos discípulos, with his two disciples, el primero es Tomás. the first one is Thomas, Tomás le pregunta a Jesús, and he asked Jesus, no sabemos a dónde vas. he said, we don't know where you're going. ¿Cómo pues podemos saber el camino? How come that we should know the way? Porque Jesús no solamente es la verdad. Because Jesus is not only the truth. Jesús precisamente en este pasaje explica que Él es el camino. Jesus precisely on this passage explains that he is the road, Que Él es la verdad that he is the truth, y que Él es la vida and that he is the life y la vida eterna. and eternal life. Y entonces Felipe dice, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le hace una pregunta a Jesús. So Thomas said, since we don't know where you're going, how come that we should know how to get there? Es increíble cómo hay un velo
por el que muchos no pueden entender estas verdades de Jesús. It is absolutely shocking that there's a bill in some people that, Claro que hasta que no venga el Espíritu Santo y nos alumbre of course, until the Holy Spirit comes and enlightens us con esa luz maravillosa, with a wonderful light, como dijo Jesús, que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas. like Jesus said, that the Spirit would teach us everything. Pero Jesús acababa de explicarle a los discípulos But Jesus just explained to the disciples que Él se tenía que marchar, that he had to go que no se preocuparan, and they shouldn't worry. pero Él iba a preparar lugar para cada uno de nosotros. And he will prepare a place for each one of us. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. I will prepare a place so where I am, you can also be. Fíjese que ya el testimonio de Abraham que está allí en el libro de Génesis See, the testimony of Abraham there on Genesis, y que luego es confirmado en Hebreos capítulo 11, verso 10, and that is confirmed on Hebrews chapter 11, dice que Abraham esperaba ir a morar a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor, es Dios mismo. it says that Abraham wanted to go to live in that place that Jesus constructed and designed. Y ellos no habían recibido todavía esa promesa, And they didn't get that promise porque yet, Abraham vivía en tiendas de campaña, because they used to live in small houses. porque tenía que venir un redentor, Because Jesus should came, quien es Jesucristo mismo, it's Jesus himself, que era el que nos iba a transportar a esa ciudad celestial. that it was the one who was going to transport them to that Reitero, celestial place. cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. That celestial place, and I repeat, whose architect and constructor is Christ. Y entonces acababa de explicarle a Tomás So he just had explained to Thomas que él se iba a prepararnos lugar allá en esa ciudad celestial. that he was living so he could prepare a place for us in that celestial place. Y ahora Tomás le pregunta, ¿y dónde vas? So Thomas asked, and where are you going? Si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? If we don't know where you're going, how can we know how to get there? Y es ahí cuando Jesús le dice, yo soy el camino, So Jesus said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. Y ahí le explica algo que es sorprendente. And there he explains something that is quite surprising. Que nadie puede ir al Padre, nadie puede venir al Padre sino por mí. No, that no one can come to the Father if it's not through him. ¿Por qué le dice nadie puede venir al Padre sino por mí? Why does it say no one can come to the Father if it's not through me? Porque el Padre mismo estaba en él. Because the Father was on himself. Gloria al nombre de Jesús. ¿Puede entender eso? Can you understand that? Porque no es lo mismo venir Because a mí, it's not Jesús, the same come to me, Jesus, que ir. that go to Jesus. Una cosa es venir One thing is to come, y otra cosa completamente distinta es ir. and another different thing is to go. Y Jesús le explica, nadie viene al Padre sino por mí. And Jesus explains, no one comes to the Father if it's not through me. Estudie bien San Juan capítulo 14 y lo va a ver escrito eso. You should study on John chapter 14. Son verbos transitorios, pero que se oponen entre sí. It's just some verbs that are opposed to the other. Nadie viene es el verbo venir. No one comes is the verb to come. Ir al Padre
and es go el to the verbo, Father. conjugado en la primera persona. Nadie va al Padre. It's the same thing that saying no one goes to the Father. Es el verbo ir. And it's to No go. es el verbo venir, es el verbo ir. It's not to come, it's to go. ¿Se da cuenta? You see that? Esto es algo grandioso. This is wonderful. Así que ahí aparece Tomás y realmente no sabe el camino, no entendió que Jesús mismo es el camino. So Thomas hasn't understand Luego ahí actúa Felipe. Then it appears that Philip shows up. Tampoco había podido entender las cosas. And he couldn't understand things neither. No había podido entender He couldn't understand que Dios estaba en Cristo. that God was in Christ. Y eso mismo lo vamos a leer hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. And that we will read it today on the second letter of the Apostle Paul to the Corinthians. Le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Philip says, show us the Father and that would be enough. Y le dice Jesús, pero a tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y no has visto al Padre en mí. And so Jesus replies, there has been a lot of times since I'm with you and you haven't seen the Father in me. Y entonces, esto es cuestión de fe. So this is a matter of faith. ¿No crees, dice Jesús, Jesus says, don't you believe que yo soy that I am en el Padre in the Father y el Padre en mí? and the Father is in me? Cuando nosotros entendemos eso, When we understand that, que Jesús es una manifestación humana del mismo Dios, that Jesus is a human manifestation of God, Dios mismo estaba ahí presente. God himself was there at the moment. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. I am in the Father and the Father is in me. El que me ha visto a mí, Those who have seen me ha visto al Padre. have seen the Father. Reitero un poco porque esto es tan importante, I repeat these things because they are quite important. porque cuando entendemos esta verdad Because when we understand this truth de un Dios tan grande, of this wonderful God, tan soberano, so powerful, que Él hace todo como Él quiere. that can do everything as he likes. Él no tiene limitaciones. He doesn't have any limits. En otra oportunidad, hoy Dios se manifiesta también en forma humana. And on other opportunities, God manifests himself as a human. A Abraham, To Abraham, Él vio venir 3 personas he saw three persons coming. y esas 3 personas le preparó un banquete, una comida. And to those 3 persons, he prepared a lunch for them. Pero una de esas personas era Dios mismo But one of those persons, it was God himself. y las otras 2 personas eran 2 ángeles en forma de personas también humanas. And the other 2 were angels that were in a human Habían form. venido con el propósito de destruir ciudades perversas como Sodoma y Gomorra. They have came with the purpose of destroying malicious cities. Cuando vamos entendiendo esta grandeza de Dios, When we understand how big God is que Él hace lo que quiere and that he do whatever he pleases, y que dista mucho de ser como un ser humano que está totalmente limitado, and it is quite far away from a human being that is absolutely limited. cuando podemos entender estas cosas, When we get to understand these things, ya no estamos diciendo el misterio de la Santísima Trinidad. we are not talking about the mystery of the Holy Trinity. ¿Por qué? How's that? Porque para el que entiende esto ya todo este misterio deja de ser un misterio. Because those who understand this isn't a mystery for them anymore. Porque ¿qué cosa es un misterio? But because what is a mystery exactly?
lo que el hombre no puede entender, what a man cannot understand, porque eso significa misterio. because that is what mystery means. Pero cuando podemos entender estas cosas, But when we understand these things, entonces deja de ser un misterio. then it stops being a mystery. Y vamos a meditar entonces en 2 de Corintios, So we'll move on to 2 of Corinthians, capítulo 5, chapter 5, y a partir del verso 15, and from verse 15, dice así la palabra de Dios, it says like this on the Word of God. refiriéndose a Cristo, como está en el versículo anterior. Referring to Christ, just like in the last verse. Y por todos murió, And he died for all of them. Jesucristo por todos murió, Jesus died for everyone, para los que viven ya no vivan para sí, so that those who live will stop living for themselves, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. but will live to those to the one that died and came back to life for them. Para los que vivan para la verdad, So that those who live for the truth, que vivan para el conocimiento que le trae esa verdad, to live for the knowledge that that truth comes with. tal cual lo dijo allá en San Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Just like it said on John, I am the way, I am the truth, and I am the life. Verso 16. Verse 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, In a way that we, from now on, we know no one according to the flesh. y aun si a Cristo conocimos según la carne, And even if we know Jesus in ya the no le flesh, conocemos así. we don't know him anymore. Cuando avanzamos en esto, When we advance in this, nosotros dejamos de ver a nuestros hermanos en Cristo we stop seeing our brothers in Christ en su vieja naturaleza, in the old nature, sino la nueva creación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. but we see what God has created in each one of us. Y si nosotros solamente conocemos a Cristo en la carne, And if we only know Christ in the flesh, tenemos un entendimiento muy limitado. then we have a very limited. Dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, It says that even if we knew Jesus in the flesh, al ser alumbrados por el Espíritu, When ya we no are le conocemos así. enlightened by the Spirit, we stop knowing Him that way. Se da cuenta que hay una renovación de nuestra mente. Do you realize that there is a renovation of our mind? Ya no conocemos a los hermanos en la naturaleza antigua, We stop knowing our brothers in the old nature. ahora los conocemos en la nueva creación. Now we know Him on the new creation. Y no solamente conocimos a Jesús de Nazaret, And we didn't only knew Jesus of Nazareth, como dice las cartas de Pablo, as the letters of Paul said, hablando de Jesús en los días de su carne, talking about Jesus on the days that ahora He lo lived. conocemos tal cual es. We know Him now as He is, Dios mismo, God Himself, Dios mismo en ese cuerpo. God Himself on that body. Y ese cuerpo lo dejó y resucitó. And that body, He left it and came back to life. Verso 17. Verse 17. De modo que si alguno está en Cristo, In a way that if any of us is in Christ, nueva criatura es. it's now a new creature. Las cosas viejas pasaron. The old things have passed, He aquí, todas son hechas nuevas. and now everything is new. Hay una nueva creación. That is a new creation, Esa nueva creación no es una creación del hombre. and that new creation is not something a man did. Por ahí hay doctrinas que enseñan There are doctrines that teaches que si el hombre mismo cambia,
that if the man changes, va a ser una nueva creación. he will be a new creation. Pero no es cierto. But that is not true. Ese es un legalismo. That's legalism. Es un legalismo, es un engaño, es algo maléfico. It is cheating. It is malefic. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que hace ese milagro es Dios mismo en nosotros. Because the Word of God teaches that the Nin- one that does a miracle is God Himself. Ninguno puede nacer por sí mismo de nuevo. No one can be born again just by themselves. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. In a way that if any of them is in Christ, is a new creation. Es una nueva creación. It's a new creation. Las cosas viejas pasaron. All things had passed, Todas son hechas nuevas. and all of it is new again. Y por si usted no cree eso que le acabo de explicar, And in case you don't believe that, lo confirma el verso 18. it confirms that on verse 18. Dice, y todo esto, And all of that, de lo que viene hablando, de todo esto, that he was talking about, proviene de Dios, comes from God, no proviene de los hombres, not from the man. no provienen de lo que cada uno de nosotros puede hacer para contribuir para esta salvación. Not from what each of us can do to contribute to this salvation. Depende enteramente de lo que Dios hace por nosotros. It absolutely depends on what God does for you. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. All of this comes from God, who made peace with us through Christ. Dios mismo nos puso en paz con Él, en comunión con Él. He made peace with us. Nos reconcilió consigo mismo, con Él, He made peace with Himself por medio de Cristo. through Christ. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice acá la palabra. And gave us a ministry of forgiveness. El ministerio es un servicio al que Jesús nos llama a todos los creyentes, This is a service that Jesus calls to all of them who believe in Him, de anunciar este mensaje de reconciliación por medio de la obra soberana de Dios. to announce this message of reconciliation through the things that God did. Nos dio el ministerio de la reconciliación. He gave us the ministry. Y el verso 19, me voy apresurando porque el tiempo se me escapa como siempre. And on verse 19, Y acá está el título de este mensaje. and here it is, the title of this message. Dice en el verso 19 It says on verse 19 que Dios estaba en Cristo. that God was in Christ. Claro que muchos no lo pueden creer esto. Of course, the many people can believe this. Siempre hablo de la fe que iba a ser dada a los creyentes como don de Dios. I always talk about the faith and how this was given to those who believe as a gift from God. Cuando un hermano recibe esa fe, don de Dios, When a brother receives that faith, that gift from God, entonces cree porque está escrito en la palabra. then he believes because it's written on the Word of God. Y entonces puede entender que realmente Dios estaba en Cristo. And then they can believe that God was truly in Christ. Mi Padre está en mí My Father is in me, y yo estoy en mi Padre. and I am in my Father. Somos una sola entidad. We are just one entity. Ese mismo Dios que también se manifestó allí a Abraham en forma corporal. That same God that was manifesting through Abraham. Cuando vamos avanzando en esto, vemos a un Dios tan grande que es poderoso para hacer todo lo que quiere. As we are advancing of this, we see how powerful God is. Yo deseo en el corazón que Dios los alumbre, hermanos, para poder entender esta grandeza de Dios. I wish in my heart that God enlightens you so you can understand how big this is. Dios estaba en Cristo. God was in Christ. ¿Y qué estaba haciendo ahí? And what was He doing? Reconciliando consigo mismo al mundo.
He was making peace with himself to the world. Y sigue diciendo la Escritura, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, And the scriptures keep saying, not taking in consideration the sins of the man, para reconciliarnos, so they can reconcile. tenía que no tomarle en cuenta los pecados por esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. They didn't have to take in consideration the sins that they'd made, Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. and has put in charge of us the word of reconciliation. ¿Qué pecado Dios no tuvo en cuenta? What sin didn't God? Todos nuestros pecados, All of our sins, los pecados pasados, past sins, los pecados presentes present sins, y los pecados futuros. and future sins. De todo pecado nos fue librado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Set free from all the sins on the cross. Si es que algo depende de nosotros, If it is that something depends of us, si nosotros podemos hacer algo por nuestro medio, if we can do something for entonces por demás murió Cristo. then why did Jesus die? Pero Dios sabe bien que no tenemos condiciones naturales en este cuerpo para ser fiel a Dios. But God knows that we don't have natural conditions to be loyal to Him. Y lo último que quiero decirles, And the last thing I would like to say, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. He put us in charge of the word of reconciliation. Y sabe que podemos nosotros cumplir con este mandato. And you know that we can get to this. Mire, usted lo puede hacer de su casa, You can do it from your place, desde su computadora, desde su celular. from your computer, from your cell phone. ¿Cómo lo puede hacer? How can you help? Reenviándole este mensaje a otros Forwarding this message to others que tal vez no han